Bueno, esa historia cómo terminó fue la primera vez que entendí que los negocios era un mundo un poco difícil. A uno de nuestros socios lo secuestraron en esa época. En mi ciudad era muy común el secuestro por la guerrilla colombiana. Saludos desde la casona Coworking, Vladimir Colmenares, desde lo íntimo con ustedes. Me preguntan dónde nací, de dónde soy, un poco de mi historia. Y hoy me voy a desnudar completo y les voy a contar un poco sobre de dónde vengo y hacia dónde voy. Vladimir Colmenares nace en una ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Es una población andina muy interesante donde la infancia y la crianza y la educación es muy en familia. Son un poco conservadores, pero a la vez donde la educación es un elemento importantísimo en ellos, ¿no? ¿Qué me gustaba cuando niño? Bueno, me encantaban las guerras de la galaxia. Yo soy tu padre. Era de la época de E.T., pero además ya desde temprana edad me fascinaba la exploración, me encantaba la aventura. En mi casa habían árboles atrás y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho subir esos árboles y pasaba toda la tarde pasando de árbol en árbol, pero además de pared en pared, y me pasaba hacia los techos de las otras casas. Detrás habían terrenos inhóspitos, todavía sin construir, y había un pequeño riachuelo como a 1 kilómetro de distancia, y yo me escapaba, me brincaba la pared y me escapaba para ir hacia ese riachuelo, y lo recorría 2 horas abajo y 2 horas arriba. Y eso era para mí toda una aventura, era sumamente emocionante, de tal manera que yo desde pequeño creaba ya mis historias y me encantaba ya la aventura. ¿Qué deportes me gustaban? Bueno, cuando niños comencé a practicar las artes marciales para agarrar un poco de disciplina, pero además era de esos chamos al que le aplicaban el bullying, y mi padre, un poco preocupado por eso, dijo, bueno, voy a darle herramientas a mi hijo para que pueda hacerle frente a una posible agresión, lo que terminó siendo algo distinto, porque la verdad es que quienes practican artes marciales, ustedes le preguntarán, y muy difícilmente tienen alguna pelea o tienden a ir a la agresividad. Más bien aprenden a disciplinarse, a controlarse y a resolver los conflictos de manera muy pacífica, de tal manera que eso marcó mi vida desde muy pequeño. Mi padre, abogado, mi madre, licenciada en ciencias y biología, pues me dieron como educación valores y principios que tenían que ver con la honestidad, con el trabajo. Mi padre, un poco intelectual, académico, pues me inyectó todo lo que tenía que ver con el tener un pensamiento crítico, un pensamiento cuestionador. Él me enseñó que no toda regla era buena y que una regla que iba en contra del hombre, pues era una regla que no era por qué mantenerla como un status quo de manera permanente. En la universidad comenzaron a haber paros y entonces decidí estudiar Derecho porque mi padre era profesor, es abogado, y entonces él pudo conseguirme el cupo para estudiar Derecho, y para no perder tiempo decidí hacerlo. Les debo confesar que los 2 primeros años fueron terribles para mí, porque es una carrera donde tienes que leer, aprenderte las cosas de memoria, y ya saben, lo mío era la aventura, lo mío era cuestionar, lo mío era la creatividad, lo mío era el ingenio. Sin embargo, en tercer año de Derecho conocimos a un profesor de criminología. Él me mostró el lado disruptivo del derecho, me enseñó a cuestionar un poco lo que hasta ahora había visto del derecho de manera muy tradicional, y metió en mí esa inquietud por ver cosas distintas y seguir y caminar rumbos distintos. Me gradué a los 21 años, me gradué muy joven, entré a estudiar posgrado en Derecho Administrativo y Constitucional con convenio de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad del Externado de Colombia. Pues me permitió abrir y expandir más mis conocimientos y la mente. Ya no eran las típicas reglas del pregrado donde el profesor era el que lo sabía todo, sino aquí podíamos generar ya pensamiento, conocimiento de manera colaborativa. De manera que para mí fue una experiencia increíble. ¿Qué deportes practicaba yo cuando adolescente? Bueno, seguía con mis artes marciales, pero además comencé a generar una pasión por el volar. Comencé
a practicar el parapentismo. Me fascinaba tener la sensación de caída libre, pero además sentir la adrenalina. Luego comencé a practicar montañismo y alpinismo, deporte que hasta el día de hoy aún practico, conociendo y enfrentando la muerte desde muy temprano. Pero en esa época, por supuesto, para nosotros la muerte creíamos que era solo un juego. Eso lo seguí hasta el día de hoy. Sigo haciendo un poco de senderismo, un poco de montañismo, y es lo que más me apasiona. Cuando joven, luego de graduado, también hice algo increíble, que monté mi primera empresa, Servicios Internacionales Venezolanos. Teníamos un convenio con un consorcio ucraniano para traernos un fondo de inversión. La idea era convertir ese dinero en dólares a través de inversiones en proyectos interesantísimos. Bueno, esa historia cómo terminó fue la primera vez que entendí que los negocios era un mundo un poco difícil. A uno de nuestros socios lo secuestraron. En esa época, en mi ciudad, era muy común el secuestro por la guerrilla colombiana, lo que no ocurría en el resto del país de Venezuela. Claro que posteriormente eso se extendió. Decidimos, luego de ese episodio de secuestro, decidimos echar un parado ahí. Fue muy traumático, muy doloroso para nosotros, y monté 2 bufetes. Tuve primero un despacho de abogados y el segundo bufete perduró hasta que decidí hacer algo un poco tremendo. En esa época estaba soltero, no tenía hijos, pero no quería casarme, así que decidí correr, huirle al matrimonio. Y fue como llegué a la ciudad de Barquisimeto. En Barquisimeto trabajé para 2 despachos abogados muy famosos y muy importantes. Eso me permitió codearme con empresarios, con empresas. Y bueno, nuestra asesoría, además de jurídica, hacíamos un poquito, a mí me gustaba mucho el tema organizacional. Una vez en Barquisimeto, pues en el año 2012 comenzamos a notar cómo las políticas del gobierno para ese momento estaban atacando mucho a las empresas, y notamos cómo el conjunto de 300 clientes que teníamos para ese momento corporativas comenzaba a bajar, a disminuir. Y bueno, decidí en el año 2014 decidí iniciar un nuevo negocio en el mundo digital llamado Hypebeast. Era una plataforma de marketing social, pero para esa época no sabíamos lo que era el camino de la innovación, no sabíamos de Lean Startup y no sabíamos de todas estas cosas de las metodologías del marco ágil, ¿no? De tal manera que ese aprendizaje nos costó $75,000. Pero también nos permitió conocer un poco los programas de aceleración que habían en otro mundo y descubrir un mundo fascinante, un mundo que hasta ahora yo no había visto, a pesar de que venía del mundo corporativo. Pero no era ese mundo ni parecido a este. Era algo increíble, algo fantástico. Y yo dije, wow, yo quiero estar ahí. Si bien me costó un dinero ese aprendizaje, también me propuse que otros emprendedores en Venezuela no tuviesen que pasar por el mismo trabajo y el mismo riesgo por el que yo pasé. Y así que nos preparamos, estudiamos, nos formamos en el tema del coaching ontológico de emprendimiento e innovación. Así fue como ayudamos a impulsar la creación del ecosistema emprendedor de Lara, ecosistema que ya mi socia y otro grupo de universidades habían creado, pero que lo habían dejado en el mundo académico. Eso fue una experiencia increíble, porque ahí vimos cómo a través de la innovación abierta había hecho explosión ese ecosistema y había crecido a tal magnitud que ahora en Barquisimeto se hablaba de emprendimiento y estábamos trayendo todas estas nuevas prácticas al mundo de los negocios en nuestra ciudad. En ese ecosistema se presentó el proyecto Salomón. Es un proyecto que hablaba de la constitución, o habla de la constitución y creación de un ecosistema poderoso en el estado Lara para impulsar la cultura de los nuevos negocios y de las empresas de alto impacto y las empresas dinámicas. Trajimos entonces escuelas de formación de coach, trajimos influencer, trajimos a Ruta N de Medellín, Colombia. El Consejo Consultivo de la Ciudad se empapó de esta dinámica y todos los gremios empresariales y del comercio en la ciudad, de tal manera que comenzó a haber un movimiento interesantísimo. Varios de ellos se unieron en un proyecto llamado Start Venezuela, que era una aceleradora de negocio que permitiera darle herramientas a estos nuevos emprendedores con narrativas poderosísimas. La experiencia con Start Venezuela ha sido increíble.
iniciamos metidos en universidades a pesar de que el contexto país decían que no se podía hacer. Luego montamos nuestro propio coworking, nuestro espacio colaborativo para trabajar con emprendedores y hacer cosas más poderosas. Todo esto cambió mi vida. Ahora soy un hombre apasionado por el mundo de los negocios, por el mundo de la innovación, por el mundo del marco ágil. El talento es increíble, el talento en Venezuela, y apoyar ese talento para crear nuevas empresas, nuevos activos que impacten a la sociedad, que impacten a la nación, impacten al mundo, es una experiencia fantástica. En este camino hubo un fracaso, hubo una caída que fue mi divorcio. Esto me costó la ruptura de mi matrimonio, pero sin embargo seguimos adelante, creemos que el mundo es maravilloso, que el universo conspira, y aquí estamos. Estamos con ustedes, señores empresarios, creando nuevos negocios poderosísimos. Cualquier otra cosa que quieran saber de mi vida, no duden de colocarlo en los comentarios, y seguro que haremos otras intervenciones para contarles un poco más sobre qué cosas me gustan, qué cosas me apasionan, cuál es mi propósito de vida y cuáles son mis miedos o temores. Nos vemos para la próxima vez, amigos. Saludos, y aquí Vladimir Colmenares desde lo íntimo.